Uno. Buenos días, bienvenidos a la exposición. Antes que nada, bueno, esta es digamos, la imagen de la exposición. Quédense con esta vista porque este incunable aparecerá después en la exposición. Es una vista ficticia, no es una vista real, de lo que un autor alemán consideraba que era Hispania en general, es decir, una ciudad ficticia que además este taco lo utilizó varias veces para distintas ciudades en su ala de ciudades. Así que esa es la imagen de la exposición. Como siempre, hacemos un viaje en orden cronológico y como habitualmente empezamos con la obra fundamental en la historia de la cartografía, que es la geografía de Claudio Ptolomeo, que tenemos aquí. Y aquí tenemos dos facsímiles de mucha calidad de dos manuscritos distintos, uno que está en la Biblioteca Nacional de Francia en 1490 y otro que está en la Biblioteca Apostólica Vaticana de la década de 1460, donde se puede ver efectivamente los capítulos, o el primer capítulo, en qué se diferencia la geografía de la cartografía. Y así empieza nuestra historia. Ptolomeo, en esa obra que supone el nacimiento de la cartografía científica, tiene un primer capítulo, o sea que es importante, que se titula ¿En qué se distinguen geografía de la cartografía? Nos explica que la geografía es algo así como la cartografía matemática, tiene que representar el orbe, hay que hacer uso de las matemáticas, etcétera, es la ciencia rigurosa. Y sin embargo, la cartografía se ocupa del detalle, dice la tarea del pintor. Hay que representar, sería una especie de cartografía a gran escala, pero se podría asimilar a las vistas de ciudades. Pone el ejemplo, la analogía, para que le entendieran, de que la geografía sería como dibujar la cabeza, lo equipara con el mundo, mientras que la coreografía serían los detalles como la oreja o un ojo. Esto está sacado de un códice ya bastante más tardío, del siglo XVI. 2. Pasa muchos siglos, llegamos a la Edad Media, digamos que hay un retroceso general en las ciencias y en las artes, y en la geografía también, y las representaciones de ciudades que aparecen en este periodo son normalmente vistas ficticias en manuscritos que suelen ser de tipo religioso y en algunos casos, como vamos a ver, representaciones de las ciudades más relevantes, que en aquella época el concepto de religioso histórico era similar. Este es un facsímil de un beato de Liébana, fue el autor de un manuscrito en el siglo VIII, donde para nosotros tiene interés porque aparece un mapa mundi medieval que fue el arquetipo de un mapa medieval del que se conservan 14 manuscritos como ese. Bueno, pues aquí en uno de ellos, el de Fernando y Sancha, que es el que está en la Biblioteca Nacional de España, se ve un episodio bíblico que es la destrucción de Babilonia. Si vemos aquí esta ciudad, obviamente, pues esto ni es Babilonia ni nada, es como lo imaginaba el miniaturista. 3. Este es un facsímil del mapamundi de Herford, de en torno a 1290, y aunque es relativamente elaborado, se ven algunas de las características típicas de la cartografía medieval, salvo que uno esté muy habituado, no va a descubrir nada aquí, o le va a ser difícil identificarlo. Estaban orientados al este, con el paraíso terrenal. Digamos que seguía, este ya es un tipo de T, ¿no?, pero más evolucionado. Este eje era el Mediterráneo, este era el Mar Negro y el río Don, y por aquí salía el río Nilo. La península ibérica está aproximadamente por aquí. Entre la toponimia española, pues nos encontramos la Torre de Hércules o el Templum Santi Jacobi, que es la Catedral de Santiago de Compostela. Detalles típicos de la cartografía medieval y renacentista: el Mar Rojo en rojo, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, y aquí este camino que pasa por aquí es donde Moisés abrió las aguas para que pasara el pueblo de Israel. Por eso digo que esto tenía digamos, una gran inspiración religiosa. ¿Dónde está Jerusalén? En el centro del mapa. En los mapamundis medievales, Jerusalén estaba en el centro, algo muy típico, pero aquí está representado en planta. Y aquí vemos cómo determinadas ciudades o estructuras relevantes pues están imaginadas, son ficticias. Lo de centro era porque era el centro del mundo terrenal y espiritual. 4. Otro manuscrito del Beato de Liébana, de esos que se conservan, en este caso sí con su mapamundi. Este está en la Biblioteca Nacional de Francia, es el de San Andrés del Arroyo, y aquí se puede ver, aparte del diseño de mapamundi circular, que efectivamente las ciudades están representadas de manera más o menos elaborada, pero ya digo, todo esto es ficticio. 5. Llegan las cartas náuticas en el siglo XIII, la más antigua conocida, de en torno a 1270, y el propósito de las cartas náuticas era navegar, con lo cual sí era cartografía rigurosa. Si una carta náutica no está correctamente hecha, no sirve para navegar. Esto no era cartografía más que, digamos, divulgativa para enseñar la religión o lo que fuera. En las cartas náuticas, que se caracterizan por tener información costera principalmente, que es la que interesa, y toponimia perpendicular a la costa, en el interior se rellena por motivos decorativos. Sin embargo, también aparecían ciudades que se consideraban relevantes. Este es el Planiferio de Cantino de 1502, que es un padrón real portugués que se conoce por ser el primero donde aparece la línea del Tratado de Tordesillas, la que dividía el mundo, porque nosotros lo valemos, entre España y Portugal, la mitad para cada uno. Y dice, este es el marco de entre Castilla y Portugal, es decir, esta es la frontera entre Castilla y Portugal.
Curiosidades, no deja de ser una carta náutica del mundo y sin embargo nos encontramos que sale una ciudad enorme, Jerusalén. ¿Por qué? Por la relevancia que tenía, con aspecto, por cierto, de fortaleza medieval europea. O sea que todo esto era imaginado por el autor. ¿Qué otra sale muy relacionada con la navegación y las cartas náuticas? Venecia. Sale aquí Venecia. También, bueno, imaginada en este caso con la laguna. Y para que nos hagamos una idea de que al final esto lo que reflejaba eran los intereses del autor de la cartografía, aparece aquí el castillo de Mina. Esto era un fuerte, San Jorge de Mina, un fuerte mínimo, pero para los portugueses y la carta portuguesa tenía una importancia fundamental porque fue la primera factoría que establecieron en África por donde llegaba el comercio, entre otras cosas, de oro y esclavos. Para ellos era fundamental. Entonces, había 3 ciudades a representar en el mundo: Jerusalén, Venecia y este pequeño fuerte que, insisto, era como los fuertes del oeste, o sea, no era mucho más. Luego lo vamos a ver. 6. Más cartas náuticas de 1508, esta está custodiada en la Biblioteca Apostólica Vaticana y el patrón es más o menos el mismo. Vemos una carta del Mediterráneo, creo que pueden reconocer las costas. Vemos nuevamente, no lo he dicho, pero nuevamente el detalle del Mar Rojo y el paso del Mar Rojo. Aquí lo volvemos a ver otra vez. ¿Y qué volvemos a ver aquí como ciudades relevantes? Una en el centro de la península, que supongo que es Toledo, no está nombrada, y aquí aparecen de nuevo Génova, en este caso una de las escuelas principales de fabricación de cartas náuticas medievales, Venecia otra vez, y aquí en Jerusalén también aparece una construcción. Y aquí aparece una ciudad en Egipto que es el Cairo. Por eso digo que esto en realidad eran representaciones simbólicas según el interés de quien hiciera la carta. Si era italiano, pues más italiano, si era portugués, más portugués. Vamos a seguir en orden cronológico, luego tendremos que salir otra vez y pasamos de nuevo a esta sala. 7. Esto es un fragmento, es una página abierta, una reproducción de una página abierta del Atlas de Lázaro Luis de 1563. Es un atlas náutico formado por cartas náuticas, en el que insisto en lo que estamos viendo hasta ahora. Esta mitad de aquí es el Mar Rojo, lo vemos aquí, orientado al sur, eso sí, un paso de fundamental importancia para los portugueses porque era por donde traían todas sus mercancías procedentes de, en este caso, la pimienta de la India o de donde fuera. Y esto, pues aquí la importancia del canal de Suez, donde se quedó atascado el barco aquel, bueno, pues en esta época también era un paso estratégico que dominaban los portugueses. Vemos aquí ciudades que tienen importancia para ellos. Uno, por ejemplo, es la Meca, pero insisto, el dibujo es totalmente ficticio. Aquí, por ejemplo, sale el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Representaciones mixtas entre lo comercial y lo religioso. Y esto es una carta náutica del Mediterráneo, está girada, digamos, está orientada al oeste, donde podemos ver sobre la península el escudo de Portugal, sobre toda la península, y lo mismo, vemos ciudades destacadas que son Venecia, aquí vemos esta que debería ser Alejandría y nuevamente Jerusalén. Esta es la típica representación, ya digo, variaba un poco según la carta náutica. 8. ¿Cuándo empieza o lo que se puede considerar la primera colección de vistas manuscritas tomadas al natural o con cierta fidelidad? Pues empieza con los códices manuscritos de un autor italiano, Pietro del Masaio, que entre 1469 y 75 realizó varios, se conservan 3, y eran códices de la geografía Ptolomeo. O sea, era el canon tolemaico, pero añadía la novedad de un pequeño apéndice con vistas de ciudades. Este, por ejemplo, que está custodiado en la Biblioteca Apostólica Vaticana, tiene todas estas vistas: Milán, Venecia, Florencia, Roma, Constantinopla, Damasco, Jerusalén, Alejandría y el Cairo. Si uno se acerca y ve que está Florencia, lo hemos abierto por Florencia y Roma, y ha estado en Florencia o Roma o lo ha visto, reconocerá elementos aquí. No es como ahí, que aparecen incluso mostrando ciudades de estilo oriental, aparece una ciudad pues, medieval y cristiana, digamos, occidental. Entonces, bueno, pues aquí se pueden ver ya elementos, digamos, que podemos considerar las primeras colecciones, eso sí, manuscritas. El facsímil es de calidad, aunque es de los años 80, ahora se hace mejor, pues donde había oro hay oro, o sea, esto que brilla es oro, que nadie lo robe, bueno, es pan de oro. El material de ahora imita el pergamino, se llama pergamenata, o sea que son facsímiles prácticamente iguales a los originales. 9. Poco después aparece la primera colección de vistas impresas, que ya salen de una prensa. ¿En qué obra? En esta, el viaje o la peregrinación a Tierra Santa de 1486 de un clérigo alemán, von Breidenbach, que se marchó junto con un pintor y fue dibujando, tomando al natural, vistas de las ciudades por donde pasaba. Este libro tiene varias peculiaridades. Primero, que las vistas que aparecen aquí son la primera versión impresa de una vista de ciudad, por ejemplo, Venecia, o por ejemplo, en este caso, Tierra Santa, y es el primer libro de viajes ilustrado, y además está concebido, el primero que contiene mapas plegados, o sea que está concebido, digamos, de una manera moderna.
Se publicó una edición en España en 1498. Bueno, todo esto, la vista de Venecia, el formato es espectacular, es bastante llamativo. Digamos que no es una vista real, es una panorámica, como esas que se hacen con el móvil cuando se cogen fotos y te las estira así, porque esta vista obviamente no existe así, está desarrollada, pero lo mismo, se pueden reconocer, quien haya estado en Venecia lo conozca, puede reconocer los elementos. Esto ya estaba hecho por silografía, tacos de madera tallados. Y esto es una cosa mixta entre una vista de Jerusalén y un plano de Tierra Santa. Ya digo, la vista está en el medio, pero también es un desplegable de gran formato. En la Biblioteca Nacional hay uno y en esta edición, se podría considerar que este es uno de los dos únicos mapas incunables que se han impreso en España. El otro está en una geografía de Pomponio Mela, este de Tierra Santa. Bueno, pues ese sería el primer atlas de ciudades impreso. 10. Ya en el siglo XVI, Münster sacó una cosmografía donde aparecían muchas ciudades, un plano silográfico de París, y este es un dibujo del Cairo incluido en un atlas náutico que es copia a su vez de Piri Reis, y en este, pues aparte de la mayor o menor fidelidad, se ven 3 pirámides aquí, dibujadas de aquella manera, pero bueno, seguramente tampoco lo había visitado el natural. 11. Poco después, en 1593, y también en Alemania, se publica en Nuremberg el Liber Chronicar, uno de las crónicas de Nuremberg, que en opinión de muchos y en la mía también es el incunable más espectacular por el formato, por las ilustraciones. Contiene 1800 ilustraciones silográficas talladas en madera, pero solo 600 tacos. ¿Por qué? Porque las reutiliza. Por ejemplo, esa que hemos visto de Hispania la utiliza para 7 ciudades. En aquella época hacer un taco era caro. Y contiene unas 89 vistas de ciudades, pero realmente solo 30 son reales, son tomadas al natural. ¿Cuáles son? Algunas ya vistas de importancia histórica o religiosa, por ejemplo, Jerusalén, Roma, Constantinopla, y las demás son del centro de Alemania. ¿Por qué? Porque este señor vendía su obra en donde vivía. Y obviamente no era lo mismo presentarle una vista ficticia a un paisano suyo de una ciudad que claramente no la iba a reconocer que presentarle las correspondientes, las tomadas al natural. Se publicó en Nuremberg y Nuremberg es la única ciudad que aparece a doble página sin texto. Este es un facsímil de un ejemplar iluminado. En el Instituto Geográfico Nacional tenemos un original, una de las joyas de la corona nuestra. Además tenemos la edición en latín, hubo una en latín y otra en alemán. 12. Hemos sacado otra reproducción de otra de las vistas que yo creo que llamativas del Liber Chronicarum, que es la de Argentina, que no es Argentina, es Estrasburgo. Argentina es el nombre latino de Estrasburgo, por La Plata, presuntamente. Se sale el taco, si ven aquí, la torre de la catedral. Insisto, si alguno ha estado en Estrasburgo, pues lo reconocerá, y si no, pueden mirar en el móvil Estrasburgo, Catedral de Estrasburgo, y verán que efectivamente está tomada al natural. ¿Por qué se sale y es tan destacada? Pues porque en esta época y durante 200 años fue el edificio más alto de la cristiandad, la torre de la Catedral de Estrasburgo. Es decir, este artificio de que se salga e invada el texto posiblemente es intencionado. Bueno, pues esta es la primera colección de vistas impresas, digamos ya, con ciudades tomadas al natural de toda Europa. 13. Y llegamos a un punto crítico en la exposición, que es la aparición del primer atlas específico de ciudades, Equivitates Orbis Terrarum, en 1572. 2 años antes se había publicado el primer atlas moderno de la historia, el de Abraham Ortelius, conservamos uno en el IGN, y siguiendo la tradición de Ptolomeo, pensaron que había que sacar el complementario de ciudades, por eso salió 2 años después. Bueno, fue obra de George Brown y Frank Hogenberg, y al final se constituyó en una obra en 6 volúmenes con el paso de los años y las décadas, y llegó pues a tener más de, creo que 500 ciudades o una cosa así. En el caso de España había 45 imágenes en los distintos volúmenes de 35 poblaciones. Algunas no son poblaciones porque son, por ejemplo, el Escorial o el túnel de San Adrián, que ya estuvo expuesto aquí en la exposición sobre la cartografía del País Vasco. Estos son copias en color del ejemplar iluminado en color que tenemos nosotros, y hemos querido traer, bueno, aquí se ve que, por ejemplo, Burgos y San Sebastián comparten página, pero a partir de 2 planchas distintas. Esta plancha es la de San Sebastián, la de Burgos. Estos son reproducciones en zinc de las planchas originales en cobre que se usaban. No se conservan, pero esto es exactamente igual, solo que es en zinc. Se puede tocar, o sea, se puede ver que están grabadas al hueco, esto es en tinta. Se limpia, se mete en un tórculo, en una prensa, y la imagen se transfiere aquí al papel. Por supuesto, tiene que estar invertido todo. El dibujo, un error típico de los grabadores era llevar el dibujo directo a la plancha, con lo cual al imprimir sale invertido. Bueno, pues Burgos, San Sebastián, Bilbao con V, la segunda, pero no es es una falta ortográfica, pero es una falta ortográfica que el autor explica de aquella manera también, se lo inventa diciendo que porque Bilbao procede de Bellum Badum en latín y pues por eso con V. Pero vamos, eso es una versión suya que seguramente no sé de dónde ha sacado.
El túnel de San Adrián lo tenemos aquí y esto, aunque ya lo contamos en su día, son personajes. De hecho pone vitorianos yendo, no recuerdo, al mercado de Vitoria, bueno, personajes vascos y del País Vasco francés también yendo al mercado de Vitoria, en fin, y el túnel de San Adrián, pues que le llamaría la atención al dibujante. La plancha correspondiente. Hubo un dibujante, Georg Hofnagel, que viajó durante varios años por España, entre el 1563 y 67, y fue digamos, el proveedor de la mayoría de vistas tomadas al natural que se grabaron luego y se incluyeron en el atlas. Hay muchas andaluzas y algunas no son ciudades capitales relevantes y la gente dice, bueno, ¿y cómo está? No lo sé, yo qué sé, Alhama y está Écija y está tal, con todo mi respeto para ellos, y no está, por ejemplo, Madrid. Bueno, pues porque Hofnagel viajó por ahí y ya está, no tiene más explicación. 14. Similar, dentro ya de Civitates Orbis Terrarum y otros atlas similares, eran atlas de ciudades europeas, pero en el siglo XVI el mundo se empieza a expandir, empieza a haber grandes descubrimientos y al público europeo le llama mucho la atención que en algunos lugares donde pensaban que no había una gran civilización aparecen ciudades como Tenochtitlán o Cuzco, que son equiparables en población o más incluso a las ciudades europeas. Y hay también apartados dedicados a ciudades de ultramar. Por ejemplo, esta, que es dedicada a colonias portuguesas, está Calicut, que no hay que confundir con Calcuta, que es donde llegó Vasco de Gama y fue el lugar donde encontró la pimienta. De aquí se trajo el primer cargamento directo de Europa hacia Europa de pimienta. De hecho, aquí sale un elefante, Ormuz, Cananor, y esta que ni siquiera tiene título, y llamó la atención sobre ella, es el fuerte de San Jorge de Mina. Este es el de verdad. Y ese es el que salía ocupando media África. O sea que, bueno, esto tenía la importancia que tenía para ellos, pero no es que fuera muy relevante. Esto es un plano de Tenochtitlán, cuando era un lago, cuando llegó Hernán Cortés, pues tomó unos dibujos, mandó una carta y eso se reprodujo en Europa. Bueno, pues este es un plano de Tenochtitlán, el actual México, que ahora ya no está en un lago, pero que en su día lo estaba, claro, una ciudad que llamaba la atención muchísimo. Por cierto, está al revés. Este fue uno de los que cometió el error de copiar el original sobre la plancha de madera directo, con lo cual al imprimirlo está invertido. Y esto es Cuzco. Esta salía en el Civitates Orbis Terrarum, pero también salía en otro atlas de aquella época, que fue el de Theodor de Bray. 15. Pasamos, una vez que están esas vistas disponibles para el público, vamos aquí, llegan los mapas orlados con vistas de ciudades. Se ponen de moda a principios del 17 en Holanda este tipo de mapas. Bueno, pues, perdón, este tipo de mapas se llaman orlados porque tienen una orla alrededor donde suelen aparecer personajes regionales, con atuendos regionales, y solía dividirlos por regiones, por hombres, mujeres y a veces por categorías sociales, el noble, el campesino, el comerciante, no sé qué. Y estas vistas que salen orlando los mapas están sacadas en miniatura de esas de Civitates. De hecho, esta es Bilbao, por ejemplo, y está sacada lo mismo. Curiosidad de Civitates, que luego lo veremos. Bueno, este es el primer mapa orlado de España que se conoce, en torno a 1610. La apariencia estética es muy interesante, son bastante bonitos y esto es lo que se pretendía, darle un atractivo estético para luego venderlo mejor. Y de hecho, en el mercado de antigüedades actualmente son mapas caros porque son muy bonitos. 16. Otro mapa orlado que tenemos varios de España en el instituto, es este de Fischer, de 1623, y podemos ver un esquema similar. Vistas sacadas del Civitates y personajes populares. Aquí, por ejemplo, aparece el Escorial. Y aquí aparece Madrid, pero eso no ha salido del Civitates. Luego lo veremos. 17. Llegamos, bueno, seguimos en el siglo XVII realmente y llegamos al plano urbano más monumental que había en aquella época en el mundo, que era el plano de Pedro Teixeira de 1656 de Madrid. A mayor gloria, para ensalzar a la monarquía hispánica, se hace este plano que en realidad son 20 planchas de cobre. O sea, aquí si contamos, está hecho el montaje, son 20 planchas. Solo se conservan 7 en el mundo, pero el Instituto Geográfico regrabó las planchas en 1881. Y de hecho, todas las ediciones que circulan por ahí, reproducidas por el Ayuntamiento de Madrid o por quien sea, proceden sin saberlo muchas veces del facsímil que hizo el Instituto, que es idéntico, porque creo que lo hizo por métodos fotográficos. Ha habido instituciones, esto está en algunos portales, en calles, en Madrid. Lo que pasa es que seguramente el del instituto. Y ha habido instituciones que se han dirigido a nosotros diciendo, tengo un Teixeira de 1656. Pues no creo, pero bueno, lo miramos y le damos la mala noticia de que no. Es muy valioso, pero tiene usted la copia de 1881 que hizo el instituto. Con el título, curioso también.
Dice Madrid, mantua carpetanorum sive Madrid unus regia. ¿Qué significa? La mantua de los carpetanos, ese pueblo que habitaba, ese pueblo prerromano que habitaba el centro de la península, o Madrid, ciudad regia. Esto era un mito que se inventaron para darle... Madrid no era una ciudad con gran tradición histórica de la antigüedad, entonces dijeron, hay que darle un origen mítico, pues es la mantua de los carpetanos, que ya salía en Ptolomeo. O sea, que no es mantua ni nada. De hecho, esa mantua sería posiblemente Villamanta. El trazado permanece prácticamente... Si hacemos caso de lo que dice Teixeira, dice, a ver, las letras y números que se hallarán en la tabla de los edificios, torres y delanteras de las casas de la parte que mira al mediodía, o sea, al sur, están sacadas al natural que se podrán contar las puertas y ventanas de cada una de ellas. Si alguien se crea Teixeira, todas las puertas y ventanas de este plano son reales, están sacadas al natural y se pueden contar, no lo sé. El plano, desde luego, es monumental. Aprovecho también para decir que esto está en digital en internet. Si buscan visualizador plano Teixeira lo pueden explorar y desde luego lo que se ve digitalizado y ampliado es fascinante, bastante más que lo que aprecia el ojo humano. O sea que pasamos del, pues eso, del plano que en aquella época era el plano urbano más monumental, y vamos a seguir por aquí. Ese tuvo derivados, porque al final se van copiando unos a otros. 18. Llegamos al siglo XVII, XVII-XVIII y predomina ya la técnica de la calcografía. Entonces hay dos ejemplos más de Madrid, típicos de los atlas alemanes de aquella época, donde combinan el plano con distintas escenas, una corrida de toros en la Plaza Mayor, Aranjuez, el Palacio Real, y aquí una vista curiosa de Madrid, donde hay un error que permite saber de dónde la ha sacado, porque pone Río Jarama, donde debería poner Manzanares, que es el que pasa por Madrid. Obviamente esto estaba hecho por grabadores flamencos holandeses que ni habían estado en Madrid, ni conocían Madrid ni nada, como pasaba con muchos otros planos. Vamos a continuar entonces aquí en esta sala. 19. Bueno, continuamos aquí con las vistas grabadas en cobre. Creo que no he explicado cómo es la técnica de la calcografía, como esas planchas que son ahí, que hemos visto son planchas de cobre grabadas con un buril para dejar el hueco y luego entintar e imprimir. A veces se marcaba y les echaba un ácido para que mordiera solo en la zona donde estaba dibujado, digamos, y eso es lo que horadaba la plancha. Esta vista también es del Civitates, es el Escorial, y la hemos querido comparar con otra, un siglo posterior del Escorial, mucho más espectacular, esta de Blau. Además es un desplegable que viene en un atlas, el mayor atlas cartográfico de la antigüedad, digamos, de la antigüedad del siglo XVII, que es la geografía blaviana. Tenemos dos como esta desplegables. 20. Y estos son, decíamos que el que en el Civitates Orbis Terrarum nunca estuvo Madrid, a pesar de ser la capital del imperio más poderoso en aquella época, etc. Pero eso se corrigió en una reedición, reimpresiones posteriores, donde alguien se hizo con un plano de Madrid, de Mancelli, desaparecido en 1623, y lo incluyó. Bueno, estos tenemos dos en el instituto, este está encuadernado en el Atlas de Ciudades y este lo conseguimos suelto. Este tiene especial relevancia por esta firma. Aquí, desde ahí no lo van a ver, pone en tinta sepia, o sea, a mano W. Hollar FEC, que significa Wenceslaus Hollar Feki. Wenceslaus Hollar lo grabó. Sobre este plano se han tirado debatiendo los eruditos que si era de este, del otro, de tal año, de tal. Bueno, este lo vimos, lo adquirimos, vimos que la firma era de Hollar, lo comparamos con muchas otras firmas de Hollar. Hollar trabajó para Hansonius, que era el editor de este atlas, pero la prueba, o sea, lo definitivo es, aparte de mucha prueba, oye, no ser una manipulación moderna. Lo llevamos al Instituto del Patrimonio Cultural de España, se analizaron tintas y soportes, salió todo perfecto, trazas de cobre, obviamente, porque estaba impreso por calcografía, del soporte no dudábamos. Y en la firma, negro de huesos, tintas compatibles con el siglo XVII. Bueno, esto lo que significa es que descubrimos en el IGN quién era el grabador del plano más antiguo de Madrid, y también supimos, por la vida y milagros de este señor y la época en la que trabajó, que este era anterior al Teixeira, que se consideraba el plano más antiguo de Madrid. Entonces, este es el plano impreso más antiguo de Madrid, descubierto hace un par de años, está publicado por ahí en la revista del Ministerio, todo el rollo, queda más por publicar. Gracias a esa firma, y además no está plegado, lo cual confirma la idea de que esto era un ejemplar exento firmado a mano por el grabador, posiblemente para verificar la tirada y decir, venga, hágase. Firmado a mano y sin plegar, porque los que normalmente se encuentran desencuadernados están plegados. 21. Esto es una selección de vistas del Atlas de Teixeira que ya estuvo expuesto, porque además, claro, en la exposición del País Vasco, porque son vistas, en realidad es cartografía costera, pero tomada con el aspecto de una vista de pájaro. Y esta es la parte dedicada a la costa vasca. Tiene una estética, bueno, pues muy bonita. El atlas es de 1634 y ya digo, a Pedro Teixeira se le encargó, aparte del plano de Madrid y otras cosas,
se le encargó que recorriera las costas de España para hacer digamos, una especie de el estado de cara a la defensa de cómo estaba eso, por si sufrían invasiones. Una parte fundamental era la parte cercana a Francia, obviamente el enemigo, el vecino más cercano que pudiera invadir España. Y aquí tenemos pues la costa de Guipúzcoa, la costa de Vizcaya, algunas tienen título, otras no, Lekeitio, Ondarroa, Bermeo, el escudo de Vizcaya, la costa de Guipúzcoa y estas, que yo conozco más porque veraneo en Zarauz, entonces estas doy fe de que están bien hechas. Esta es Guetaria, esta es Zumaya, Moteico y esta es la desembocadura del Bidasoa con Fuenterrabía o Hondarribia, lo mismo, aquí está ya que no tienen título y sin gafas pues no veo, Orio, o sea que Pasajes está por aquí también y otra vez otra desembocadura del Bidasoa. O sea que esto es la selección, el Atlas incluye más vistas de las costas españolas, pero esto es la selección del País Vasco que, insisto, volvemos a traer, está puesta en la misma mesa que trajimos la otra vez porque son las mismas. Esto es bastante curioso y bastante bonito. 22. Bueno, terminamos ya con estos de los grabados. Esta es una vista típica de Madrid desde San Isidro con el puente de Segovia, pero es una vista semificticia. Si alguno conoce o se ve aquí cúpulas de estilo ortodoxo o medio musulmán, digamos que el grabador que no ha estado en Madrid lo que hace es tomar formas que le son conocidas de grabado, la leyenda coincide, pero si uno se va a ver si eso coincide, ve que hay cúpulas de aguja donde la iglesia en Madrid tiene una cúpula normal, semiesférica, o la de San Francisco, que es una de las grandes cúpulas de la cristiandad, está como una torre de aguja. Por eso digo que es una vista hecha como si fueran piezas de Lego que el grabador sabe hacer, pero no es capaz, o sea, no ha reproducido la vista, sino los edificios en su sitio con las técnicas que él conoce. 23. Bueno, vamos a continuar. Seguimos con más vistas grabadas en cobre. Tenemos aquí dos vistas más, perspectivas, que son una de Toledo y una de Burgos, también grabadas en cobre. 24. Tenemos aquí otra, esta es curiosa porque esta es de Tenerife. Entonces, esto está hecho por alguien que no ha estado nunca en Tenerife, obviamente. Pero es un libro de viajes, ahora cogemos un avión y estamos en 2 horas en Tenerife o 2 horas y pico. En aquella época esto era un lugar exótico, no, posiblemente nunca ibas a visitarlo, y llama la atención la altura del Teide. Estas montañas aquí no se ve, pero los barcos son así, unas olas enormes. Entonces a mí esto me recuerda a lo de Mordor del Señor de los Anillos, y lo que trata es de transmitir en un libro de viajes esa espectacularidad, en fin, digamos, no haciendo mucho caso de la realidad. O sea, pues, bueno, seguramente con total seguridad lo ha copiado y jamás ha estado en Tenerife. 25. Este plano es bastante curioso, es de 1681 y es un plano un mapa de la diócesis de Toledo. Y lo que se ha hecho es soldarlo con planchas de distintas ciudades. Y vemos claramente una pista de que las planchas eran independientes, porque la de Alcalá, la de Toledo y Madrid, que seguramente se han utilizado mucho más por separado, están totalmente machacadas y difuminadas. Al pasar la prensa por las planchas de cobre, el cobre es un material blando que se termina aplanando y perdiendo, digamos, la profundidad del dibujo. Entonces se ve que estas están mucho más usadas. Y luego tiene otra curiosidad, y es que en una de ellas aparece, dentro de la diócesis de Toledo, Orán, en Túnez, que lo era. Ahora no, obviamente. 26. Vista manuscrita de Bilbao. La adquirimos y tiene la peculiaridad, como todas las vistas manuscritas, de que son únicas. Entonces, quien conozca la ciudad en torno a 1770. Ya digo, para quien quiera ver esto ya más tranquilamente. 27. Más. En este caso, ya hemos visto el Atlas de Madrid, estos colores rosa, verde, amarillo son típicos de los atlas alemanes del 18. Y en este caso tenemos Barcelona con una vista del puerto también. Y aquí tenemos una del puerto de Mahón, que si se acercaran verían que el título estaba al revés, invertido. Lo primero que pensamos es el típico error de grabación, pero no. Estas vistas se utilizaban en unos aparatos que se llaman zograscopios y pretendían simular la profundidad de aquella manera. Entonces esto se ponía en un conjunto de espejos, estaba enfocado al infinito y daba la sensación, bueno, no mucha sensación, la verdad, de que esto se veía como con profundidad. Y se utilizaban siempre imágenes muy contrastadas y con distintos colores para los distintos planos de profundidad. O sea que había álbumes o atlas o libros con vistas para ver en el zograscopio. 28. Llegamos al siglo XIX y aparece la técnica de la litografía.
La litografía consiste ya no en grabar, sino en utilizar piedras caliza muy pulidas donde se dibuja con un lápiz graso. Se basa en el principio de la repulsión entre el agua y la tinta. Si se entinta la piedra, la tinta queda retenida donde está dibujado y el agua se retira, se limpia y eso se imprime, se pone un papel encima. Más vistas litográficas, obviamente la finura de la litografía al final no era grabado, se podía dibujar, con lo cual la finura de las vistas litográficas es mucho mayor. Esta muy bonita en color en Toledo, otra vista de Toledo. Ya digo, en el siglo XIX además se puso de moda las colecciones de vistas por el romanticismo y eso, de lugares y España fue uno de los lugares donde venían del extranjero a sacar vistas, por lo típico Granada, no sé qué, zonas monumentales, Toledo, y les llamaba mucho la atención, les gustaba mucho. 29. Esto es una piedra litográfica auténtica, o sea, original, se puede ver que es un diploma, se puede tocar, no tiene ningún tipo de relieve, o sea, esto es un procedimiento químico, ya perdió las propiedades, esto sería de color negro, se entintaba, se le ponía un papel encima, se aplicaba un poco de presión y ya salía. Si se querían varios colores, pues se hacía una marca de ajuste, la hoja por distintas piedras de distinto color. Esta hacemos una broma siempre y es que el que se la quiera llevar, que se la lleve. Pero se la tiene que llevar él solo debajo del brazo. Sí. Bueno, no, que una vez vimos a uno que lo hizo, así que no, tampoco lo hizo. Una vez en Toledo hubo uno que dijo la piedra y la cogió y dijo, ¿de dónde va ese con la piedra? Allí no hicimos esa broma. 30. Más vistas, esta del puerto de Alicante, también litográfica, y esta es una de Guesdon, un francés que tenía álbumes de vistas litográficas sacadas desde el aire, pero hay duda de si son realmente sacadas desde el aire o no, porque podría ser porque ya existía la fotografía y ya se podía sacar con el globo. Ahora, que se pudiera sacar desde un globo una foto de esas, con esto puesto, el magnesio, tal, con el poco tiempo de exposición que requiere para que no salga movida, tiene muchas y muy curiosas. Hay otras de otras ciudades españolas y esta de Madrid, pero ya digo, no hay consenso sobre si realmente este tío volaba y sacaba fotos o hacía una especie de imagen. Eso se hacía en el pasado. Hay vistas por ahí a vista de pájaro que no se podían tomar a vista de pájaro porque no existían medios para volar. 31. Llegamos dentro del siglo XIX a el organismo antecesor del IGN, que es la Junta de Estadística, y una serie de comisiones que hubo antes dirigidas por Francisco Coello. Esto no es litografía, es calcografía. Es de la segunda mitad del XIX. Sacó un atlas provincial, con mapas provinciales, y a la provincia, en este caso Guipúzcoa, le añadía detalles de algunas zonas. En este caso, pues San Sebastián, Guetaria, Tolosa, alrededor de Tolosa, etcétera. Todo esto son descripciones, datos estadísticos. Algunas de estas descripciones hoy en día son políticamente incorrectas. En este no mucho, pero en otros sí, porque habla de opiniones que tiene sobre los habitantes de los sitios, etcétera. Y algunos se puede considerar ofendido o halagado. Ya digo, esto como siempre, esto es la opinión del autor. 32. Vizcaya, igual sale la provincia de Vizcaya grabada en cobre y salen distintos detalles. Y todo esto, insisto, información estadística porque pretendía ser un atlas con información estadística de toda España. 33. Y esta es la de Álava, supongo más conocida aquí. Sale Vitoria, salen contornos de Amurrio, sale Orduña, contornos de Vitoria, La Guardia y contornos de Salvatierra. Y bueno, la cartografía es bastante detallada y bastante curiosa. Ya digo que esto pues está en el apartado del siglo XIX, es calcografía. Aquí no llegó la litografía o no la utilizó. 34. Esto sí es una vista, también calcográfica, de Vitoria, de la que tenemos un original en el instituto. Y aquí un plano, en este caso de 1888, de Vitoria, pero que está superpuesto con transparencia con una ortofoto actual para que se pueda ver cómo era Vitoria y cómo era en el siglo XIX y cómo es ahora. Y esto ya de la reja de San Millán, eso ya te lo dejo a ti. Pues solamente comentar la vista de Vitoria. Como veis, esta es la plaza de la Virgen Blanca actual. En la original ponía Plaza del Mentidor, ponía de San Miguel, donde baja el Celedón, que conocéis. Y bueno, pues es una vista que apareció en una revista en el año 1864. Luego tenemos este plano, como ha comentado Marcos, de Vitoria, donde hemos mezclado el plano original de 1868 con una ortofoto actual para poder comparar cómo ha crecido la ciudad entonces, que solo era esto, aunque viene representado por Castañal y Zapatero toda la que llamaban zona campanar de Vitoria. ¿Qué es eso de zona campanar? Donde se escuchaban las campanas de las iglesias de Vitoria. Entonces, pues bueno, viene hasta Ali,
a Chavaleta, los pueblos alrededor. Y bueno, pues es chulo de ver cómo ha crecido la ciudad en poco tiempo. Esto todavía es mucho más grande Vitoria de lo que sale aquí. Esto son las Conchas, esto es Lacua, o sea, todavía hay Bayondo, todavía hay mucho más Vitoria, pero bueno, está bien para comparar y ver los campos. 35, Y luego, por último, la reja de San Millán, documento yo creo que muy valioso, porque es un auténtico nomenclator de todo Álava, bueno, o la Álava de esta época. Es del año 1025, cumplió 1000 años el año pasado, y no os creéis que muchas provincias tienen un listado de los topónimos de todos sus pueblos, como este caso. Aquí vemos toda la llanada alavesa, también la zona de Miranda de Ebro, que viene con los topónimos en estos documentos, donde aparece por primera vez el nombre de Gasteiz, entre otros sitios. Aquí lo vemos, Gasteiz, con H intercalada, lo hemos señalado ahí, es una cosa curiosa. Más o menos el 90% de los topónimos que aparecen son euskaldunes, en esa época era el idioma más común en Álava, y luego en la zona suroeste ya se empieza a ver no solamente vocablos en latín, como ripa, luengo, sino que empieza a ver ya en castellano. Una cosa curiosa porque más o menos en esta época, poquito antes, es cuando surgió el castellano al norte del Ebro, en el oeste del actual Euskadi, en el oeste de Álava y de Vizcaya, en la zona de Encartaciones, y también en el norte de Burgos, todo lo que está por encima de él. Es curioso, pero ya se ven nombres castellanos como Antepardo, Casicedo, que ya suenan a castellano.